Vamos a establecer una resistencia de base bastante grande de 470 kiloohmios y una resistencia en el colector de 3 kiloohmios y una ganancia beta de 100. Vamos a determinar la ganancia de voltaje de este circuito. ¿Sí? ¿Tenemos todos ya los datos? Un ratito, Ángel. Listo, Ángel. Ok, muy bien. Entonces, una vez planteado el ejercicio, vamos a resolver. Necesito encontrar la corriente, la ganancia de voltaje. Habíamos dicho que la ganancia de voltaje era igual a menos el valor de la resistencia del colector sobre la resistencia interna del emisor. ¿Sí? ¿Conozco la resistencia del colector? Sí, es de 3 kiloohmios. Pero conozco, diré, la resistencia del colector conozco, sí. La resistencia interna del emisor conozco, no, tendré que calcularla. ¿Cómo lo hago? Mediante la fórmula que habíamos planteado, que esa resistencia interna del emisor era igual a 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. ¿Conozco la corriente del emisor? No, pero sé cómo calcularla, sí. Habíamos definido, habíamos hecho en aproximaciones cuando analizábamos los circuitos en DC, que podríamos aproximar que era igual al valor de la corriente de base por 1 más beta, ¿verdad? Pero viene otro inconveniente. ¿Conozco la corriente de base? No. ¿Pero puedo calcularla? Sí. En su formulario de la parte de polarización fija, que era igual la corriente de base, era igual, ¿verdad?, el voltaje de corriente continua menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base. El voltaje de corriente continua que hemos aplicado es de 12 voltios. El voltaje base emisor es de 0.7 voltios. La resistencia de base que hemos planteado es de 470 kiloohmios. ¿Cuánto me da este resultado? Diez punto 63 microamperios. 10.63 microamperios. Entonces, una vez que he calculado la corriente de base. No, Inge, está mal. Es 2404. Ya, muy bien. Me olvidaba del punto. Sí, es 24. 24.04 microamperios. ¿Sí? Sí. Muy bien. Una vez que conozco eso, tengo 24.06. 1 más, perdón, me faltó microamperios. Inge, una pregunta. ¿Cómo le saca el 24,06? 12 menos 0.7 le queda 11.3, divida para 470,000, que es kiloohmio. Tiene que poner en microamperios. Para que le dé. Porque si no le pone, le quedaría 0,024042. Si le pone en micro, ahí le queda 24,0,4. Ya, muy bien. ¿Cuánto sale acá la corriente, la resistencia interna del emisor? Inge, bueno, no sé si mi calculadora está mal o qué, pero a mí me salió 24.04 microamperios.
Bueno, por ahí puede fluctuar, no pasa nada. 10,69. 10,69 ohmios, ¿verdad? Es una resistencia muy pequeñita. Y ese tiene que ser el orden en el que sale. Porque recuerden que era discriminable en los diodos. Entonces, si usted tiene ya más que un valor de estos, entonces hizo mal el cálculo. Entonces, ahora que ya conozco la resistencia RE, ya podré determinar la ganancia de voltaje, sí. Esos 3 kiloohmios, divídale para esos 10,69 ohmios. ¿Cuánto me sale esto? ¿En qué tiene que salir, Inge? La ganancia es adimensional. 0,28. 3 kiloohmios para 10,19. 3000 para 10,69. Ah, 280,64. 208.64. Dije, y abajo es 10.70 porque queda 10.6999. Ya, muy bien, bueno. Vamos a poner aquí Acá arriba entonces también cambiaría. 10,70. Ya. Nos damos cuenta que Arriba queda tenemos punto 37. punto 37. Bueno, Sí. nos damos cuenta que tenemos un gran valor de ganancia de voltaje, ¿sí? Es decir, que yo puedo ingresar voltajes de entrada muy pequeñitos y obtener hasta 280 veces ese valor en voltaje. Calculemos de una vez el voltaje de entrada que puede fluctuar aquí y el voltaje de salida. El voltaje de entrada habíamos dicho que era igual a esa corriente de base que es 24.06 microamperios multiplicado por esa ganancia beta de 100 y esa resistencia interna que acaban de calcular de 10,70 ohmios. ¿Cuánto me da aquí? Asimismo también el voltaje de salida, ¿verdad? Es igual a menos esa ganancia beta por esa corriente de base. 25,75 voltios. 25.75 milivoltios debe. 25.74 milivoltios. 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 Pero es Ajá, 74 Inge, al final. Ya, muy bien. Milivoltios. Sí, ahí sí está bien, milivoltios. Y el voltaje de salida, Menos 7,21. ya, muy bien. Menos 7. 7.22 Inge. Ya, La muy bien. compañera no está redondeando. Muy bien. Alguien ha venido con Ahí. ganas de pelear hoy. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Nos está diciendo que nosotros podemos tener un voltaje en este valor fluctuante, un voltaje de entrada de 25.74 milivoltios, ¿sí? Y tener una ganancia a la salida de 7.21 voltios, ¿no? Vamos a representar esto en una gráfica. Muy bien. Vamos a representar, por un lado tendré que representar el voltaje de base porque este representa el voltaje de entrada y por el otro lado tendré que representar el voltaje de colector. ¿Sí? Ahí. El voltaje de colector. ¿Sí? Por aquí tendré que representar el voltaje de base y por acá tendré que representar el voltaje de colector. El voltaje de base nosotros ya sabíamos que era igual al voltaje de corriente continua, en este caso 12, menos esa corriente de base que es 24.06 microamperios, por
esa resistencia de base que es de 470 kiloohms. Ya, muy bien. ¿Cuánto me sale esto? $691.8 milivoltios. 691 milivoltios. Ya. Sí, así está bien, Dije ¿verdad? 691. Ah, sí. 691.8 milivoltios. Ah, perdón. 691.8 milivoltios. Muy bien, esta fórmula, recuerdan, es la fórmula que teníamos cuando hacíamos el análisis en DC. Quiere decir que este es el punto, este era el punto de operación que fijábamos, ¿verdad? En DC, por lo tanto, este será mi parámetro en DC. Lo voy a representar aquí. Ya. Formas. Muy bien. Poner un poquito más abajo. Bueno, ya lo puse muy abajo. Muy arriba, perdón. Voy a poner más acá. Muy bien. Entonces, por aquí hay 691.8 milivoltios, ¿verdad? Este es el voltaje de base que he logrado a partir del voltaje en DC. ¿Sí? Y por ese mismo punto del voltaje de base tenemos una fluctuación de 25.74, ¿verdad? 25.74 milivoltios. Este 691, vamos a representarlo, va a estar por acá más o menos. Y puede que la señal esté fluctuante, pero yo voy a representar más o menos una señal de audio. Bueno, lo voy a representar así. Está muy arriba, porque no está tan arriba. Acá abajo. Ya. Dije una pregunta. ¿El voltaje de base no tiene nada que ver que sea de milivoltios? Sí, de hecho está bien, porque si está No, en no, milivoltios. no, me refería a que si tendría que ser en voltaje o siempre va a ser en milivoltios. Ah, en este caso me salió en milivoltios, puede que sea en voltios, no pasa nada. Ah, ya. Muy bien. Y voy a representar como que fuera una señal sinusoidal, ¿no? Pero sabemos que las señales de audio no fluctúan. Más o menos la fluctuación de ese voltaje de entrada va a estar en los 25.74, subiendo, bajando, entre esos valores. Se estima que nosotros eso es lo que estamos tratando de controlar en la entrada, ¿no? Este sería mi voltaje de base, pero en AC. ¿Sí? Eso es lo que está pasando por ese punto de la base. Y en el colector tendremos la misma situación. En el colector tendremos la misma situación, ¿sí? El voltaje de colector habíamos dicho que era igual a esa ganancia beta por esa corriente de base, ¿verdad? Es decir, a 100 por 24.06 microamperios. ¿Cuánto da eso? $240, si no estoy haciendo mal el cálculo, ¿no? 6. Al final 6 en vez de la coma. 200, ¿cuánto dice? ¿Cuánto le sacó? 2.406. Pongámosle 2.4.
2.46 microamperios, entonces, ¿verdad? Me dijo 2406, ¿verdad? Sí, Entonces dejémosle en 2.4, sí, también podría ser. 2.41 miliamperios. Ya, muy bien. Entonces ahora ya puedo determinar el voltaje de colector, que era igual al voltaje de polarización menos esa corriente de colector por la resistencia de colector, que era 3 kilo. ¿Cuánto me da esto? Este es 12. Ujú. Menos 25.23 voltios. Menos 25 sale. Sí, No, sale Inge, ahí negativo. me sale 4.78. Por 3. Pues a mí me salió negativo. Al Huele mal. principio son 12, digan. 12 menos 2.41 mil. Sí. Sí, A muy ver. bien. Entonces, ya. Sale 4.77 voltios. Sí. 4.77 me sale también. Sí. ¿Y yo qué dije? Ya, muy bien. Entonces, el voltaje de polarización en DC estableció aquí un valor de 4.77 voltios. Y nosotros tenemos una ganancia de 280 más o menos, ¿no? Que nos da un resultado de un valor de 7,21, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está el semiciclo positivo, por acá yo voy a tener al revés mi señal de salida, pero amplificada. ¿Verdad? Aquí hay 4.77, por acá voy a tener valor mayor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta es la forma como representamos ese voltaje de salida, ¿sí? Que cae en el colector. Que cae en el colector, que es de menos 7,21 voltios. Y que a la práctica, ahora nosotros ya sabemos que este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Perdón. Este es el voltaje de polarización, perdón. Este sería mi voltaje de entrada y este sería mi voltaje de salida. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta que ustedes tienen, ¿no? Cómo realmente funciona el transistor como amplificador. Hay que establecer el punto de operación en DC, se polariza ese punto, se mantiene polarizado de esa forma a lo largo de su funcionamiento, pero a través tanto de la base como del colector fluctúan señales en AC que tienen una ganancia diferente, pero que al final todos estos parámetros se relacionan, ¿no? No sé si se entendió, el punto de esto es entender realmente cómo funciona el transistor como amplificador. No sé, Básicamente es un inversor. bueno, un inversor ya, bueno, sí también hacemos un poquito ahí. Van a entrar un poquito en detalle en la parte de electrónica de potencia, pero los inversores normalmente los tenemos que hacer con SCRs, normalmente los hacemos para controlar los disparos, pero también podríamos hacerlo con el uso de transistores, porque también podemos controlar el disparo en las bases, ¿sí? Pero una forma de controlar esos disparos mejores con SCRs o con triads, ¿no? Entonces, por eso normalmente se ejecutan ya en electrónica de potencia, ¿no? Porque los transistores, recuerden que son baja potencia, baja y media potencia, ¿no? Muy bien. Y en este caso nos dimos cuenta, bueno, Santiago también nos decía que era un inversor porque sale negativo, ¿no? Por eso es que se utilizaba otro transistor para aumentarle la ganancia a los amplificadores
Y también porque los transistores PNP se activan con voltajes negativos, con pulsos negativos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé si, bueno, espero que se haya entendido cómo funciona el transistor como un amplificador. Inge, pero ¿cómo se van a activar con pulsos negativos si el PNP es positivo, negativo, positivo? Ya Se activa recuerden en el que negativo. es así, este es así, y siempre tenemos que polarizar de esta forma al diodo, ¿no? Para que haya los 0.7 voltios. Si no, no funciona, ¿no? Entonces aquí teníamos NPN. Y acá teníamos PNP, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí estaba emisor, bueno, aquí estaba el emisor, acá estaba la base y acá estaba el colector. Bueno, una representación. Nosotros aquí teníamos que, utilizar una fuente de tensión de tal forma que polarice en este sentido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me queda así. ¿Sí? Y, por ejemplo, por el lado de acá, bueno, pero recuerden que esta es una configuración base común, ¿no? Y por el lado de acá, tendría que venir así, ¿sí? Entonces, en el NPN nosotros logramos enviar pulsos positivos, ¿sí? Y en el PNP de ley tenemos que invertir porque empieza en otro sentido el ya. envío. Entonces, bueno, aquí tal vez me falle aquí en la representación, pero ese es el punto, ¿no? Que hay un... No, pero sí lo entendí. un diodo No, lo que interno. pasa es que yo pensaba que era positivo, negativo. Ya, bueno, por ahí Cachai. más o menos esa es la respuesta, ¿no? Pero bueno, creo que la representación ahí les quedo debiendo, ya les voy a revisar bien. Muy bien, voy a borrar esta parte y ya para finalizar con el tema de transistores, vamos a revisar el transistor como un conmutador rápidamente. Como un interruptor. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo, bueno, aquí había hecho un error, ¿no? Al momento de explicarles. El transistor como un interruptor solo sirve para eso, para funcionar como un interruptor. Es decir, solo prender o apagar una carga y en este caso, cargas de voltaje de corriente continua. ¿Sí? Entonces, yo solo puedo prender o apagar cargas. No puedo controlar la intensidad, es decir, no puedo mandar más o menos voltaje, simplemente prender o apagar. Y serán cargas de corriente continua. ¿Sí? Por eso habíamos establecido que para que el transistor funcione como un interruptor, tenía que pasar para el lado ON, tendría que pasar de la zona de saturación para estar en ON, ¿verdad? A la zona de corte instantáneamente para estar en off. ¿Sí? Para estar en off el transistor. ¿Sí? Solo prenderse o apagarse. Una vez que entendemos esto, recuerden que para entrar en la zona de saturación, el voltaje de colector emisor tenía que ser de 0 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en el transistor como un interruptor es más fácil ver la definición del transistor que ya habíamos conversado, ¿no? Al inicio. Muy bien. Entonces, por aquí tengo mi base, por aquí tengo mi emisor y por aquí tengo mi colector. ¿Sí? En el colector voy a colocar cualquier carga que yo necesite. Hablemos que voy a poner aquí una carga, por ejemplo, algún motor en DC. ¿Sí? Vamos a conectar bien. La carga en DC. ¿Sí? Así va bien. La carga, ¿verdad? Y por aquí va conectada al colector del transistor. ¿Sí? Entonces, por aquí va el colector y por aquí tendremos el voltaje de la carga. Es decir, si este es un motor de 5 voltios, tendremos que conectar aquí 5 voltios, ¿verdad?
Y por el lado de acá vamos a tener la base. ¿Sí? Voy a mover esto un poquito más acá porque lo dibujé muy hacia el costado. Ya, esto sí será más de su uso común. De aquí en adelante ustedes como estudiantes que van a hacer diferentes prácticas van a utilizar transistores normalmente para activar cargas pequeñas. ¿Sí? Entonces, nosotros para pasar de la zona de corte a la zona de saturación de manera instantánea, nosotros tenemos que determinar aquí primero que hay un voltaje base emisor. Y nosotros ya hemos dicho que este voltaje base emisor siempre va a ser de 0.7 voltios. ¿Verdad? De 0.7 voltios. Yo tengo que garantizar que en la base, que este voltaje de base que se suministre sea igual a esos 0.7 voltios. ¿Sí? No puede ser mayor, ¿sí? No puede ser mayor a 0.7 voltios. Bueno, ahí tendríamos que ver mayor en el sentido de que sea un aumento de más o menos 5%, digamos que hay 0.8, 0.9 hasta un voltio, que puede soportar el transistor, ok, no, pero me refiero a eso, con que no fluctúe más de ese valor y tampoco que esté por debajo. Tampoco puede estar por debajo. Pero, por ejemplo, ya va a depender del transistor como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como no sabemos siempre cómo funcionan los circuitos de manera real, podríamos decir que fluctúe de 0.7, 0.6, 0.5, porque por ahí va la fluctuación de los transistores, ¿no? Entonces, hablemos que tenemos que garantizar con pongámosle con un margen de error de más o menos 5%, ¿sí? Entonces yo garantizo, efectivamente aquí conecto una fuente de voltaje de 0.7 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a circular la corriente de base, ¿verdad? Y circula por aquí una corriente de colector y que fue polarizando los elementos, ¿verdad? Pero fue polarizando, pero este voltaje colector-emisor para cumplir tiene que ser de 0 voltios. Y cuando el voltaje colector-emisor es de 0 voltios, cuando un voltaje es de 0 voltios quiere decir que hay un cortocircuito. Es decir, se cierra el circuito y esta corriente de colector puede pasar a través del transistor y pasar hacia tierra, hacia el emisor. Permitiendo que, digamos que si era el motor gire. ¿Ya? Muy bien. Claro que hay que ver hasta cuánta corriente de colector podemos generar para poder saber qué carga utilizar. A veces, por ejemplo, utilizamos un 3904 para prender un motor de 5 voltios y se daña todo el transistor. Ya, perdón, hay un perrito por ahí. Si nosotros queremos prender ya esos motores, ya tienen un consumo de corriente mayor, corriente de colector mayor, ahí por lo general ya vamos a necesitar un TIC 21, un TIC 22, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces aquí vamos a tener que fijarnos en cuánta corriente de colector podemos suministrar, ¿sí? Entonces para estos 5 voltios, ¿cuánto más o menos me va a consumir un motor de 5 voltios? En DC yo diría que más o menos unos 1 amperio, 2 amperios por ahí, ¿no? Entonces tengo que manejar un transistor que soporte eso. Normalmente los TIC 21, 22 soportan eso. Perdón. Entonces, suministro 0.7 voltios, entro en la zona de saturación, es decir, que tengo un voltaje colector-emisor de 0 voltios. ¿Sí? Y sabíamos que el voltaje, que la representación de un voltaje, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los diodos? Si era igual a 0 voltios, era un cortocircuito. Entonces, por lo tanto, hay el cortocircuito y permite que se cierre el circuito con tierra y se activa la carga. Y si por el contrario, en vez de proporcionar estos 0.7 voltios,
yo proporciono, no, simplemente no prendo, o dejo 0 voltios, pues no hay corriente de base, no entro en mi zona de saturación, no puedo polarizar nada, por lo tanto se abre el circuito y no se prende la carga, ¿sí? Se abre el circuito y no se prende la carga. ¿Cuál es el parámetro que ustedes tienen que delimitar para poder utilizar el transistor? Pues, por ejemplo, ustedes ya lo hicieron en su Arduino, ¿verdad? Recuerden que Arduino teníamos el pin de Arduino. Arduino en las salidas digitales manda 0 o 5 voltios, ¿verdad? Entonces tengo 0 voltios, no le pasa nada al transistor. Pero si tengo 5 voltios, estoy superando esta regla, ¿verdad? De que el voltaje de base sea equivalente más o menos a 0.7 voltios. Por lo tanto, voy a tener que delimitarlo con una resistencia en la base. Garantizando de que aquí, por ejemplo, me existan 4.3 voltios, ¿sí? Porque por acá tendría que haber 0.7 voltios. Entonces yo tengo que poner una resistencia de base que limite a que exista entre la base y el emisor solo 0.7 voltios, ¿sí? Para ello, ustedes, ¿qué fue lo que hicieron? Colocaron una resistencia de base de 1 kiloohmio, ¿verdad? Hicieron con una corriente de base de 1 kiloohmio. Entonces, si resolvemos, por ejemplo, esta malla, me queda menos 5 voltios, más esa resistencia de 1 kiloohmio, ¿verdad? Más por esa corriente de base, y más esos 0.7 voltios, todo esto igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, yo aquí lo que quiero delimitar, ¿verdad? Son los 4.3 voltios, ¿verdad? Porque 4.3 más 0.7 dan los 5, ¿sí? Entonces este es el voltaje de base. En vez de hacer todo ese trámite, yo simplemente voy a colocar que el voltaje sería igual a 5 menos 0.7, 4.3. ¿Sí? Están los 4.3 voltios. Pero vamos a encontrar esa corriente de base. Entonces sería 5 menos 0.7, 4.3 entre 1 kiloohmio. Me queda 4.3 miliamperios, ¿verdad? Miliamperios. ¿Sí? Sí. Entonces, con esa resistencia yo logro delimitar, ¿no? Que aquí caigan mis 4.3 voltios, ¿sí? Si tengo una fuente mayor, tengo acá 10 voltios, asimismo tengo que delimitar que caigan acá 9.3 voltios, pero ustedes me dirán, siempre voy a utilizar 1 kiloohmio. Pues sí, normalmente si se habrán fijado en los diseños tenemos normalmente 1 kiloohmio, pero ahí ya va a depender de cuánta corriente de base queremos suministrar, ¿no? Pero en general siempre se utilizan estas resistencias de base de un valor grande, del orden de los kiloohmios, ¿no? Para garantizar la disminución de la corriente de base dentro de los parámetros adecuados de acuerdo a mi transistor, ¿sí? Y me permita abrir o cerrar. Entonces, como hay un valor oscilante que puedo mantener ahí, si usted de ahora en adelante quiere utilizar el transistor para activar cargas, y lo va a hacer con Arduino, con una resistencia de 1 kiloohmio es suficiente, ¿no? Y si ya va a subir el voltaje, puede ir manteniendo la relación en base, si es 10 voltios, por ejemplo, podríamos limitar ya con una resistencia de 2 kiloohmios, ¿verdad? Para ir limitando también esa corriente de base. Inge, en el Arduino tenemos una entrada de 3 voltios. ¿Igual tendríamos que llevar una resistencia? Sí, sí, porque no puede mandar los 3 voltios directos al transistor. Lo daña, lo podría averiar. Ah, ya.
De que le puede funcionar, le funciona, pero se ha de sobrecalentar, porque imagínense la corriente de base, no tiene nadie que le dice, ¿sabes qué? Contrólate, ¿no? Sabemos que hay una relación, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos limitando a 4.3 miliamperios, ¿sí? Pero imagínense que yo le mando los 5 voltios directamente. Ya no hay nada que limite, no hay nada que limite y tampoco que permita controlar el flujo de corriente hacia el transistor. Solo que usted tenga una fuente de 0.7 voltios directa, mándela. Si no, siempre tiene que poner una resistencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, y eso es todo en cuanto al transistor. Como no tienen más dudas, vamos a quedar hasta aquí.